Muy buenas noches, queridos amigos y hermanos. Eh, Después de una distracción de mi parte, no había conectado el micrófono y estaba muy entusiasmado compartiendo el tema de hoy y advertí que no tenía conectado el micrófono. Así que bueno, empecemos de nuevo. Los saludo, me alegro de poder compartir en esta tarde, ya noche, un poco avanzado en el horario, pero no quería dejar de pasar este día que como cada miércoles y como cada domingo, desde hace muchos años, siento la responsabilidad de compartir la palabra de Dios. Antes lo hacíamos dentro de un templo, ahora lo hacemos así hasta que podamos congregarnos nuevamente. Pero vaya el mensaje y vaya este momento de encuentros con la palabra de Dios. Y hoy quiero compartir un tema que me parece muy importante e interesante. Un tema en el que muchos tropiezan, un tema que es muy importante poderlo clarificar en nuestra vida. Y es el tema económico, el tema económico. La visión económica que tengamos de nuestra vida es un elemento muy importante que podamos tener claridad en este tema. La Biblia tiene muchos consejos bueno, es asombroso como Dios se preocupa para guiarnos en este tema económico. Y en virtud de lo que la palabra de Dios nos dice, yo quiero compartir algunos principios en esta tarde. Eh, Principios que se dividen en líneas de pensamientos, donde en estas líneas de pensamiento se identifican tanto cristianos como no cristianos, personas que no creen en Dios y personas que creen en Dios. Dentro de las personas que creen en Dios, aquellas personas que creen en Dios pero viven como quieren, y las personas que creen en Dios y tratan de vivir como Dios quiere que vivamos. En cualquier grupo de las personas en la que estemos, hay de estos tres niveles de pensamiento económico que quiero tratar de compartir para que usted pueda identificarse y quizás tomar una victoria importante en el área económica, en muchas áreas de nuestra vida, de nuestra familia. La primera línea de pensamiento yo la he definido como la línea de pensamiento de la escasez. Y en esta línea de pensamiento están aquellos que consideran que el gobierno tiene que salir a solucionar sus problemas económicos y que el gobierno tiene, por supuesto, la responsabilidad de asistir a la población, eso es indudable, y proveer, para eso cobra sus impuestos de ciertas bases donde la sociedad se desarrolle. Y en estos tiempos de crisis tan graves, económicas que a través de la crisis sanitaria se ha producido, pues el gobierno ha salido a proveer muchos recursos para tratar de acompañar a las escaseces de la población. Pero todo que cualquier gobierno que sea, el más rico y el mejor intencionado y el mejor administrado, no va a solucionar tu problema de línea de pensamiento de escasez. Vas a terminar teniendo escasez a pesar de que el gobierno te solucione el problema. Y entonces, después de fracasar con la solución de tu problema económico a través del gobierno, lo que hace el que tiene esta línea de pensamiento a veces es poder recurrir a un familiar que está pasando un momento económico mejor que él. Y yo no sé si a usted le ha pasado que le han pedido prestado dinero a algún pariente o al revés, que usted ha pedido prestado dinero a algún familiar, pero estas cosas tampoco solucionan los conflictos, antes los, los complican un poco más, porque muchas veces porque no se ha cumplido algún compromiso o porque, bueno, hay alguna mala interpretación del asunto. Entonces, el que tiene una línea de pensamiento de escasez y recurre al gobierno y no sale de su escasez, recurre a la familia y no sale de su escasez, a veces el creyente en Dios recurre a Dios para que lo saque de su escasez, pero Dios es el que nos da sobreabundancia y no nos desampara nunca, eso es verdad.
pero Dios también nos da las herramientas para cambiar y nos dice que tenemos que renovar el entendimiento para poder avanzar en nuestra vida. Dios nos dice en su palabra que Él ha venido para que usted tenga una vida de abundancia, no una vida de escasez. Entonces usted tiene que contar con Dios para que usted cambie, porque por más que Dios le dé lo que le dé, si usted sigue en la línea del pensamiento de la dependencia, indudablemente lo que sea lo va a terminar perdiendo. El cristiano busca en Dios, pero no cambia su pensamiento y fracasa. Y el no cristiano llega a pensar en el absurdo de creer que la lotería le va a solucionar el problema. Y usted se asombraría del promedio del porcentaje de ingresos que los más pobres dedican a los juegos de azar, a ver si de esa manera pueden solucionar sus conflictos. Y esto, antes de salir del problema, es una pala que les hace profundo el hoyo de sus quebrantos. La línea de la escasez en el pensamiento económico es algo que tenemos que rechazar. Luego tenemos la línea que yo he nombrado como la línea de la subsistencia, la línea de la provisión necesaria, la línea media, que es un buen elemento, pero me parece que hay que completarlo y animarse a un poco más. ¿Cuál es el concepto de este buen pensamiento? Indudablemente los que así consideran, piensan que debemos prepararnos, imprescindible, debemos animarnos no importa la edad que tengamos, por supuesto a nuestros hijos, animarlos a que se preparen para un mundo tan competitivo y que estudien y que se preparen, pero resulta que la escuela ni la facultad nos da el total del conocimiento necesario para enfrentar muchas cosas, sí la palabra de Dios. Y está bien que nos preparemos, pero ¿para qué nos queremos preparar? Y nos queremos preparar seguramente para tener un trabajo bien remunerado y poder decir que tenemos un trabajo seguro. Y está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esas personas tienen en esta línea de pensamiento de prepararse, conseguir un trabajo seguro y luego poder ahorrar de alguna manera para llegar a la edad jubilatoria y cumplido sus responsabilidades y quizás aún llegando a una edad para tener algún tipo de ahorro? Mire, quiero decirle que hay momentos en que en el transcurso de ese plan se presentan problemas, como están presentándose en este momento. Sabe que el cristiano es el último personal al que van a despedir, porque es el personal más competente, más fiel, más responsable. Pero cuando la fábrica, la empresa cierra, todos quedan en la calle. ¿Cuál es el trabajo seguro? No existe trabajo seguro. El único seguro es el seguro que Dios nos da. Nuestra única seguridad está en el Señor. Y nuestros ahorros, miren, un país como el que tenemos, un país tan inflacionario, ¿qué haremos con el poco dinero que podemos ahorrar? Invertirlo, seguro que no meterlo debajo del colchón, pero ponerlo en un banco, un interés de plazo fijo. Resulta ser que la inflación es más grande que cualquier interés. Pero aún así y con todo, cuando vienen las crisis y los trabajos seguros, nos damos cuenta que no existieron. A veces tenemos que comernos nuestros ahorros y pensamos que aún debemos prepararnos más para tener un trabajo seguro más adelante. Y bueno, en los seguros trabajos, en esta dependencia de un sistema que es tan frágil, resulta ser que no funcionan para poder salir de esta subsistencia y de esta provisión tan escasa. Pero hay otra forma de pensar, que yo lo denomino la línea del pensamiento de la sobreabundancia. Sabe que Cristo ha venido para que usted tenga vida y la tenga en abundancia, abundancia.
Y la abundancia de vida, indudablemente, de la abundancia de la capacidad económica. Ahora, ¿qué va a venir Dios a entregarnos un cofre o una cuenta de ahorro con una cantidad de dinero allí? No, no, Dios nos da las herramientas para poderlo hacer. Dios dice que así como su pueblo lo metió en una tierra de la cual fluía leche y miel, a nosotros también nos pone a disposición la leche y la miel, pero resulta que la leche hay que irla a ordeñar y a veces las vacas no son tan fáciles de conseguir. Y la miel hay que seguirlas, hay que irlas a cosechar y a veces las abejas no son tan amigables con los que vamos a las colmenas a sacar ese tan lindo producto. No sé si me entienden, comparación. Así que en esta línea de pensamiento de la abundancia, que es una línea de pensamiento que las personas, creo que siendo cristianas o no siendo cristianas, eh, podemos tener, así como esa de la subsistencia, indudablemente de la provisión medida, también cristianos y no cristianos tienen. Y como cristianos, vuelvo a repetir, Dios jamás nos desampara, pero tenemos que animarnos a más con el Señor. Bueno, ¿qué línea nos queda en esta sobreabundancia? La línea de aquellas personas que superan las crisis. ¿Qué pasa con la gente que está en la línea del pensamiento de la escasez? Cuando vienen las crisis, esas personas son generalmente pobres y las crisis son más pobres. Y cuando vienen las crisis y estamos en la línea del pensamiento de la subsistencia medida, ¿qué le pasa a la clase media cuando vienen las crisis? Muchas bajan sus niveles de ingresos y muchos caen a la misma pobreza. Pero ¿qué le pasa a la línea de la sobreabundancia, donde están las personas ricas? Y ser rico no significa tener mucho dinero. Ser rico significa tener una línea de pensamiento conforme a aquel que quiere que usted viva una vida abundante, con sus principios, no con los del mundo, no con los de la avaricia, no con la de la explotación y de la irresponsabilidad. ¿Qué pasa cuando vienen esas crisis? Pues yo quiero decirle que los ricos en las crisis se hacen más ricos. Los que enfrentan la crisis con una línea de pensamiento adecuada aprovechan las oportunidades de las crisis para sacar de alguna forma una ventaja. Personas que han pasado años con sus negocios y han sabido administrarse con sus finanzas, invirtiendo mucho tiempo y mucho esfuerzo hasta que son dueños de su negocio. Quizá usted me puede decir, ay pastor, yo hace años que soy dueño de mi negocio y no salgo de esta precariedad económica. Bueno, quiero definir a qué me refiero con ser dueño del negocio. Tener un negocio no significa ser dueño de un negocio, porque hay negocios que son propietarios de sus dueños y no los dueños que son propietarios de sus negocios. Cuando usted pueda decir que su negocio funciona sin que usted esté presente y que usted tiene la capacidad de los recursos de tiempo y de esfuerzo y de capacidad de otras personas, poderlos administrar para que usted pueda vivir de la renta de su negocio sin que su negocio le ocupe su vida, entonces usted es dueño de su negocio. Si no, su negocio es dueño de usted y nunca va a poder hacer otra cosa. Pero cuando usted encuentra la forma guiada por Dios para que su negocio funcione, sin que usted tenga que estar allí, yo le aseguro que usted va a ganar experiencia y va a poder conocer su negocio porque usted antes estuvo allí, antes de encontrar la forma de no estar allí, que su negocio funcione. Y con el rédito de su negocio, invertir en otros negocios, porque usted ya sabe cómo funciona el negocio. Y esa experiencia es un capital terrible, porque usted ha pagado sangre, sudor, lágrimas para capitalizar ese conocimiento. No es algo inmediato, no, es un proceso.
Es un proceso que a veces es largo, pero vale la pena enfrentarlo, no importa la edad que se tenga. Recuerdo a un hermano que congregaba con nosotros, que se jubiló de una casa muy importante de materiales de construcción. Él estaba sobre todo en la parte sanitaria. Y este hermano me decía, pastor, no sé qué voy a hacer porque ahora que me jubilo voy a tener menos ingresos. Y yo le dije, hermano, pero vas a tener todo el tiempo. Vos tenés experiencia en materiales sanitarios. Dedicate a eso. Cobrar un retroactivo de tu jubilación. Él me dijo que se había jubilado y había seguido trabajando, iba a cobrar varios meses juntos. Bueno, no recuerdo bien cómo era el tema, pero iba a juntar una pequeña cantidad de dinero. Usá ese dinero para invertirlo en lo que vos conocés, que no ha sido tu negocio, ha sido el negocio de otros donde vos has estado trabajando. Usá esa experiencia. Comprá la mercadería y poderla ubicar. Bueno, lamentablemente lo que hizo nuestro hermano es no aprovechar esa oportunidad y consumir lo que pudo cobrar acumulado de aquellos meses de jubilación. Mire, hermano, antes de gastar hay que invertir, porque Dios bendice a que tiene una visión no de gastar mucho, sino y poder invertir la diferencia. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener una mentalidad adecuada a sus principios y Dios nos va a bendecir. El que tiene esa mentalidad de la sobreabundancia y no es cristiano entra en la avaricia, pero el que tiene la mentalidad de sobreabundancia y es cristiano glorifica a Dios siempre y sabe que hay un gran peligro frente a lo económico, que es olvidarse de que Dios es la fuente de toda bendición. Y usted me dice, pero pastor, ¿y entonces los que no tienen a Dios y tienen riquezas? Sí, pero el único que añade bendiciones sin añadir tristezas, ese es Dios. No depende de cuánta plata tengamos, depende si somos felices o no lo somos, si podemos disfrutarlas o la estamos sufriendo en nuestra propia vida. La palabra de Dios nos dice que Dios es el proveedor de nuestras vidas. Dios es el que nos da poder para hacer riquezas, no para subsistir, para tener la capacidad, la abundancia necesaria, si podemos en realidad preservar los principios que Él nos ha dejado. No olvidarnos del señorío de Cristo en nuestra vida y también que nuestra vida en el señorío de Cristo abarca la parte económica. Mire, mi amigo, si usted no tiene esa experiencia, yo quiero animarte a probar con Dios. Quiero animarte a reconocer que gran parte de las dificultades de toda índole que nosotros enfrentamos es o tienen su origen en olvidarse de Dios, en no considerar a Dios, en no respetar a Dios como la autoridad para nuestra vida. De todo tipo, de tipo económico o del tipo que usted quiera, tienen ese origen. Ahora, usted va a decir, pero pastor, entonces, si yo considero las prioridades que Dios me da y tengo presentes, no olvidarme del origen de mi bendición, no voy a tener dificultades. No, yo no le voy a decir eso, porque yo tengo mis dificultades. Pero en nuestras dificultades sentimos que la mano de Dios nos acompaña y siempre es nuestro socorro oportuno. No es lo mismo enfrentar una dificultad con mi fuerza, que vengan quienes vengan en mi contra, sabiendo que Dios me respalda. Hay una diferencia tan grande, pero absolutamente tan grande. Nosotros somos, dice Dios, que no hemos venido con nada ni nada nos llevaremos, que todo lo que hay, todo lo que vemos, son cosas que son de Dios y siempre serán de Dios. Y Dios nos considera a nosotros como sus administradores. Dios nos da nuestra vida que nosotros le entregamos a Él, pero nos dice, bueno, vas a tener que administrarla. Y aquí tenés los principios para administrarla también
en el área económica. Y no hay nada peor para un dueño que su administrador piense que las cosas que administra son de él y se olvida que él solo es un administrador de los bienes de su dueño. Así que no caigamos en ese gran error que trae consecuencias tan pero tan graves. Tu vida para el cristiano que quiere ser bendecido, tu vida para el cristiano que quiere no solamente creer en Dios, sino tener certeza de salvación y certeza de que Dios es su amparo y su fortaleza, tu vida es de Dios. Y Dios te guía para poder administrarla como corresponde. Y te da principios. Y hay principios, pero de todas las índoles. Pero hay muchos principios financieros. Cuando los obedecemos, los principios de Dios, sean principios financieros, principios morales, principios éticos, principios familiares, principios religiosos, cualquier principio que podamos obedecer, vamos a considerar con certeza que la bendición de Dios llega a nuestra vida. Y si nos desenfocamos de cualquier principio y no nos damos cuenta que en lo económico el dinero es un recurso y no es un fin, que el dinero, una vez que satisface las necesidades básicas y usted tiene lo que necesite, puede tener todos los ceros que quiera después del uno, que no va a cambiar su felicidad. Al contrario, le va a traer mientras más posesiones, más responsabilidades, pero que usted pueda administrar libremente para la gloria de Dios y ser un instrumento de bendición para muchas personas. Así que, hermano querido, anímese a salir de la línea del pensamiento de la escasez, complete esa línea de la subsistencia cotidiana y proyectarnos en una línea de pensamiento de la sobreabundancia, para que Dios vea que nuestro entendimiento tiene que ser renovado y Él nos dará las oportunidades. Vivimos bajo ciertos principios, pero cuando esos principios están basados en la palabra de Dios, no nos quedaremos sin cosecha, porque Dios no puede ser burlado. Recibiremos por añadidura las bendiciones de Dios. No vamos a ir a buscar la bendición. Dice Dios que siguiendo sus principios, las bendiciones nos van a alcanzar. O sea que por más que le querramos escapar a la bendición, no vamos a poder, porque la bendición viene y se apodera de nuestra vida. Esa es la intención de Dios. La intención de Dios es bendecirte. Y Dios quiere que usted pueda saber que la promesa de Dios es que usted será prosperado en todas las cosas, como prospere su alma. Así que usted no se tiene que preocupar solamente por la línea del pensamiento de la sobreabundancia. No, ni se tiene que dejar embaucar por los evangelios de la prosperidad solamente. Usted tiene que seguir los consejos de la palabra de Dios y tener un referente y tener una congregación y congregarse fielmente y ser responsable en la parte que le toca respecto de su identidad con el Señor. Así que, hermano querido, nuestra vida depende mucho del Señor. Y yo le aseguro que dependiendo de Dios no tendremos escasez ni necesidad. No habrá que buscar las bendiciones. La bendición nos alcanzará. Y si usted tiene en este tiempo de crisis, en este tiempo de dificultades, si usted en este tiempo de escasez se siente un poco aturdido y decepcionado, quizás porque tenía un buen trabajo, porque se preparó en su escuela para tener un buen trabajo, pero resulta que el buen trabajo seguro que tenía, lo seguro fue que lo despidieron porque la empresa cerró, y entonces tenía su ahorro y el ahorro se lo está comiendo, y entonces usted piensa prepararse en algo nuevo para... Mire, mi amigo, mi hermano, métase con Dios. Si usted tiene la ilusión que el gobierno le va a solucionar el problema, métase con Dios. Y si usted quiere
abundancia que Dios solamente puede darle, métase con Dios. Aquí no es una cuestión solamente de la economía, porque la abundancia de la economía solamente en ese aspecto no va a traer abundancia de felicidad en tu corazón. Tiene que haber un equilibrio, como prospera tu alma, que crezca tu economía. Y Dios te bendecirá ricamente. Por supuesto que no vamos a cambiar la vida a nadie, porque el Evangelio no es magia. No se trata de abracadabra, ahí está la solución de tu problema. No, yo no creo en ese Evangelio. Yo sí creo que hay milagros. Por supuesto que hay milagros. Y Dios tiene poder para sanar, y Dios tiene poder para resucitar, pero por supuesto que sí. Pero aquí no se trata de sanar, ni resucitar, ni de cortar una cadena. Lo que yo quiero que usted pueda comprender o animarse a pensar es que si Dios le diera a través de este evangelio abracadabra una cantidad de dinero para solucionar todos sus conflictos, si usted no cambia de la línea del pensamiento y empieza a pensar como tiene que pensar, en muy poco tiempo volverá a la escasez y tendrá un nivel de pobreza quizás peor del que tiene ahora. Conozco familias que han recibido oportunidades, ventas de propiedades, cobros de dineros, que como le decía en este caso de este hermano, pero conozco varios casos, y se los han comido, viviendo en un estándar como si tuvieran una capacidad económica que no tienen, ilusionándose que no se iba a terminar algo que indefectiblemente se iba a terminar. Mi madre, que está con el Señor hace muchos años, tenía un refrán y ella me decía: hijo, donde se saca y no se echa, no queda hecha. Y esa es una muy cierta afirmación. Así que usted saque siempre lo que necesite, porque ha provisto para más de su necesidad en la abundancia que Dios le da. Así que oremos a Dios, para que el milagro sea la renovación de nuestro pensamiento y que usted se anime a más con Dios. Recuerde que esto es solo una idea que usted tiene que madurar en su corazón. Y no tengo duda que con Dios y su intención de cambio, usted llegará a la provisión que Dios tiene para su vida. Oremos. Padre, gracias te doy en esta tarde por la oportunidad que nos das de compartir a través de este medio tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que nosotros somos administrados desde tu gracia. Señor, bendice a mis hermanos en esta noche, bendice a mis amigos, que los que aún no te han aceptado, Dios, puedan tomar la decisión de probar con Jesucristo. Y para esto tu palabra nos dice que debemos aceptarte, aceptar a Cristo como el Señor de nuestra vida y nuestro corazón. Te pido que los que no han hecho esta oración lo puedan hacer en lo más profundo de su corazón y decirte: Señor, acepto a Jesucristo como el Señor de mi vida y prometo seguirlo y servirlo. Me arrepiento de mis pecados y la sangre de Cristo me cubre. Padre, gracias te doy, porque yo sé que muchos se animan. Ayúdalos y guíalos, Señor, y que puedas usar quizás cada miércoles y cada domingo estos minutos, y que puedas meterlos en una congregación cuando podamos congregarnos normalmente, y que puedan edificar su alma para que todas las cosas prosperen y sus mentalidades cambien y lleguen un día a corroborar, Dios, que solamente tú eres fiel. Los bendigo, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Quiero dejarles un versículo en este contexto de lo que hemos compartido en esta tarde, y está en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. Dice así:
sino acuérdate de Jehová, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Deuteronomio 8:18. Téngalo muy presente. Dios es el que da poder para hacer riquezas. Nos reencontraremos, será un gusto reencontrarnos el próximo domingo, aproximadamente a las 11 horas. Y como siempre lo invitamos a que usted pueda suscribirse al canal de YouTube. Y allí en YouTube, en el buscador de YouTube, poner Roberto de Urtiaga, ese es mi nombre, Roberto de Urtiaga, en el buscador de YouTube, y usted va a acceder suscribiéndose al canal a todas las predicaciones, a los estudios que estamos 2 veces por semana subiendo, y yo le aseguro que serán una bendición para su casa, para usted, para su familia. Que Dios les bendiga y los bendiga mucho y siempre. Hasta el domingo.